3. La vida en la mitad de la vida. Este video lo he titulado de esta forma porque quería enfatizar una crisis muy importante a modo de acontecimiento vital que nos suele llegar entre los 35, 45, digamos un poquito más tal vez. Existen muchas crisis alrededor de nuestra vida, muertes, enfermedades, ¿cierto? Que podrían de alguna forma también representar ese acontecimiento, pero me voy a referir principalmente a esta crisis que suele potencialmente aparecer en estos años, ¿no? Voy a trabajar cuatro fuentes principales que son mi experiencia, la experiencia en mis consultas psicoastrológicas y en la ruta de conocimiento de la carta natal, por supuesto, los símbolos astrológicos eh, marcan también, digamos, unos momentos y unos ciclos importantes en estas edades. Y por último, la psicología analítica junguiana, que de alguna forma me ha ayudado a dar un panorama mucho más amplio, ¿no? Un soporte, digamos, teórico muy, muy interesante para entenderla mejor. Y creo que con esas cuatro fuentes podría empezar entonces a trabajar, digamos, los dos primeros tópicos en este video y los demás los dejo para el próximo video en la segunda parte. El primer tópico que me parece interesante, que yo llamaría como la puerta de la crisis, es cuando empezamos a sentir que muchas máscaras personales empiezan a petrificarse. Llamo máscaras, digamos, a esos rostros funcionales en el mundo, ¿no? Es, digamos, estas máscaras petrificadas, lo llamaría yo como el fin de la posesión narcisista, donde de alguna forma se abre una reevaluación muy, muy interesante de nuestras funciones en el mundo, ¿no? Entonces estas máscaras empiezan de alguna manera a tambalear y a generar una crisis vital en nuestra vida. Las imágenes personales a las cuales hemos estado acostumbrados a, digamos, a poseer en nuestra vida social y funcional empiezan a sentirse extrañas, ¿no? Pueden venir desde muchos lugares estas posesiones, digamos, a tambalearse vocacionalmente, eh, vitalmente, crisis de sentido, ¿no? Entonces estas máscaras petrificadas empiezan a llamar, digamos, a una reevaluación importante. Yo creo que el principal obstáculo aquí es empezar a pensar que esas imágenes personales tienen que quedarse y la inflexibilidad en este momento es fatal, ¿no? Yo creería que este tópico es un primer espacio de trabajo. ¿Cuáles son esas máscaras que hay que empezar a reevaluar, que están viejas y que hay que empezar a renovar en nuestra vida para darle un flujo vital mucho más poderoso a nuestra vida, ¿no? El segundo tópico importantísimo también, son, digamos, todas esas funciones en sombra que han quedado relegadas también en la primera parte de la vida y que por lo general han sido funcionales y que nos han permitido un desarrollo profesional, vital, personal, que consideramos muy importante. Explico un poco esto. Una persona, por ejemplo, que ha tenido una función racional muy, muy fuerte en su vida, tiende a dejar la función emocional en sombra. Entonces, digamos que detrás de una máscara muy racional puede haber un artista funcionalmente emotivo, sensible, ¿no? Que nos empieza a llamar a la puerta. Y eso es como para dar un ejemplo y cómo estos dos tópicos serían como la puerta de entrada al trabajo personal en este momento de la crisis de la mitad de la vida. Esto tiene muchas vertientes, astrológicamente también existen digamos, unos tránsitos con los planetas transpersonales que están marcando también esta crisis, ¿no? Revaluación, esta crisis revaluativa de la vida importantísima. Yo quisiera como en esta primera parte
contarles un poco que el trabajo que hago en la ruta de conocimiento de la carta es fundamentalmente una revisión de esos símbolos astrológicos, de cómo esos símbolos astrológicos nos pueden ayudar a entender, comprender mejor y hacer una herramienta súper importante para poder comprender qué es lo que me está pasando, dónde puedo hacer las intervenciones adecuadas, comprender incluso dónde hacer, digamos, cambios importantes en nuestra vida. Yo creo que los símbolos astrológicos son definitivamente una herramienta muy importante cuando estamos atravesando este momento. Entonces, los quiero invitar un poco a preguntarme y a conocer sobre esta ruta. Si quieren pueden escribirme un mensaje y les aclararé muchísimo sobre este punto. Por ahora, entonces, en la segunda parte voy a desarrollar otros dos aspectos importantes.